Hola queridos amigos, bienvenidos a un estudio más en esa serie Luz para mi Camino. Esa serie de estudios bíblicos que tú puedes utilizar sea para fortalecer tu fe en las doctrinas fundamentales de la Biblia o hasta para compartir y ayudar a otros que están dando sus primeros pasos en el conocimiento de la palabra de Dios. Si tú estás dando tus primeros pasos, pues quiero que sepas que yo también he tenido un tiempo en mi vida en el cual yo estaba empezando a estudiar la Biblia y tenía muchísimas preguntas. Aún hoy tengo muchísimas preguntas. Dios nunca nos va a revelar todo lo que queremos, pero Él nos revela exactamente lo que necesitamos. Dios tiene algo para revelarte hoy en ese estudio. Vamos a orar y yo estoy confiante que el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón. Querido Padre Celestial, gracias Señor por darnos la bendición, la gracia de tu Espíritu Santo, que Jesús ha prometido para guiarnos en toda la verdad. Pedimos que sea Él a hablar hoy, que sea Él a ayudar cada corazón a escuchar esas palabras y a abrir su entendimiento a ti. Señor, ayúdanos también a actuar de acuerdo con lo que estudiamos en la Biblia. Es lo que pedimos en Cristo Jesús. Amén. Seguimos estudiando algunas de las profecías de la Biblia, especialmente profecías que están en el libro de Daniel. Ese libro chiquito en el Antiguo Testamento, con 12 capítulos apenas, es un libro maravilloso. Ahí decía que el libro estaría sellado hasta el tiempo del fin. Pero con la gracia de Dios, porque estamos ya viviendo los últimos días de la historia de esa tierra, el libro fue abierto, de acuerdo con Apocalipsis capítulo 10. Ese librito en la mano del ángel estaba abierto. Podemos ahora comprender más de esas profecías maravillosas. Vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Hoy vamos a leer y estudiar sobre la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Primera pregunta. ¿Cuáles fueron los dos animales que Daniel vio en visión estando en la ciudad de Susán y qué simbolizaban? Daniel capítulo 8, verso 3 dice: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. El verso 5 nos dice: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío. Venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Mira, Daniel estaba teniendo una visión y vio especialmente 2 animales, un carnero y un macho cabrío. Y vamos a ver lo que significaban, porque el ángel le ha explicado a Daniel qué simbolizaban esos animales. En Daniel capítulo 8, verso 20 y 21, la Biblia se explica a sí misma y dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces miramos que esos 2 animales simbolizaban 2 imperios mundiales. Pero seguimos con nuestra próxima pregunta, ahora que ya sabemos que en Daniel capítulo 8, Daniel tiene una visión con un carnero y con un macho cabrío. La siguiente pregunta es: en Daniel 7 encontramos una profecía que predice el surgimiento de un poder que se opone a Dios y a su pueblo. Daniel 7, 19 al 27 nos habla de eso. Y en el capítulo 8 descubrimos que ese poder iba a atacar el santuario de Dios, echando su lugar por tierra.
¿hasta cuándo debería continuar esta situación? Pues bien, en Daniel 8, verso 13 y 14, es dicho así: entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Mira, Daniel estaba teniendo una visión de varios imperios mundiales, pero Daniel después tiene una visión también referente al santuario. ¿Qué santuario sería? Pues vamos a descubrir en ese estudio bíblico de hoy. Pero decía la visión, un ángel le explicó a Daniel que hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario sería purificado. Es una profecía que tiene que ver con el santuario y una profecía que tiene que ver también con tiempo. 2300 tardes y mañanas, 2300 días. Pero ya hemos estudiado que un día en profecía equivale a un año, de acuerdo con los libros de Números y de Ezequiel. Entonces, esa profecía tenía que ver con la purificación del santuario y con un espacio largo de 2300 años. Seguimos en nuestro estudio bíblico. Siguiente pregunta: ¿cuándo comenzó este tiempo profético? Pues en Daniel capítulo 9, nosotros encontramos exactamente la explicación de cuándo comenzaría ese tiempo. Sí, es verdad que Daniel capítulo 9 es la profecía de las 70 semanas, pero en realidad el ángel Gabriel ha explicado a Daniel que las 70 semanas eran una parte que había sido cortada de esos 2300 días proféticos. Seguimos leyendo entonces ahora en Daniel 9, 24, 25 y dice: 70 semanas están determinadas. La palabra hebrea es shatak, separadas, asignadas sobre tu pueblo, para tu pueblo. ¿Y cuándo empezarían esas 70 semanas y también los 2300 tardes y mañanas? Dice Daniel 9, 24 y 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Sabes? En el capítulo 8, al final, encontramos que Daniel no comprendía la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y encontramos en Daniel 9 que Gabriel vino para explicarle esa profecía y ayudó a Daniel a comprender que las primeras 70 semanas proféticas eran cortadas de ese periodo más largo de tiempo de 2300 años. Y el inicio para las 70 semanas es la única fecha dada también para el inicio de las 2300 tardes y mañanas. Y ese tiempo es exactamente cuando fue dada la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. La fecha revelada para el inicio de las dos profecías, 70 semanas y 2300 tardes y mañanas, fue la orden para reconstruir Jerusalén que fue dada por Artajerjes en el otoño del año 457 antes de Cristo. Seguimos con nuestra próxima pregunta. ¿Cómo era el santuario en el antiguo Israel y hacia qué realidad apuntaba? Y vamos a leer en Hebreos capítulo 9, versos 2 al 7. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo
estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, las tablas de los 10 mandamientos. Y sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas esas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¡Qué cosa extraordinaria! Sabemos por el estudio del Nuevo Testamento, pero sobre todo también por el estudio del Antiguo Testamento, que Dios mandó a Moisés a hacer un santuario de acuerdo con un modelo que Dios le había dado en la montaña. Y ese santuario era una tienda muy especial. Había un atrio donde había en primer lugar, cuando se entraba, un altar muy grande, el altar de los holocaustos. También había una fuente con agua. Después en la tienda había 2 compartimientos. En la primera parte tenía la mesa de los panes, la proposición, un altar con incienso y también un candelero. Y después, tras el segundo velo, el primer velo era la entrada, tras el segundo velo había el lugar santísimo con la arca de la alianza, con una cubierta muy especial, toda en oro, con 2 ángeles que hacían parte de esa cubierta, toda en oro. Y también dentro de esa arca de la alianza estaban algunas cosas muy preciosas, sobre todo las tablas de la ley de Dios. ¿Qué significaba todo eso? Pues todo apuntaba para Jesús. Hay muchos detalles que podríamos estudiar por horas, por días. Es un estudio maravilloso. Te invito a estudiar el santuario en la Biblia. Pero básicamente todo apuntaba para Jesús. El altar de los holocaustos donde eran sacrificados corderos cada mañana, cada tarde, y otros animales, víctimas inocentes que el pueblo traía como expiación por sus pecados. Esos animales eran sacrificados en ese altar, y el altar y las víctimas inocentes eran un símbolo de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La fuente era un símbolo también de purificación, pero también apuntaba para Jesús. Jesús, como nuestro sumo sacerdote, en esa tierra fue no solamente muerto en la cruz, pero fue bautizado en agua. Y el bautismo es también un símbolo de resurrección. Jesús fue sacrificado como el Cordero de Dios, pero resucitó antes de entrar en el cielo. También nosotros encontramos dentro del lugar santo símbolos de Jesús. En ese santuario había una mesa con panes, siempre en la presencia de Dios. Jesús es el pan vivo que descendió de los cielos, nos dice el Evangelio de Juan. Había un altar con incienso, un altar donde el sumo sacerdote intercedía por el pueblo. Jesús está intercediendo por nosotros continuamente. Había un candelero con luz, y la Biblia dice que Jesús es la luz del mundo. En realidad, nosotros hoy brillamos con la luz que viene de Jesús por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Todo en el santuario apuntaba para Jesús, especialmente ese lugar santísimo, tras el segundo velo, donde había una arca con la ley de Dios cubierta con el propiciatorio. Y ese propiciatorio nos dice la Biblia, Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo llama el propiciatorio, le llama de Jesús. Jesús vino para morir por nosotros y cubrir nuestros pecados contra la ley de Dios, contra los 10 mandamientos. Todo en ese santuario apuntaba para Jesús.
Pero mira lo que dice la Biblia también en Hebreos. El próximo texto dice, Hebreos 8, 1 y 2, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. La Biblia enseña claramente que ese santuario terrestre, esa tienda en el desierto que Dios le pidió a Moisés para hacer con muebles tan especiales que apuntaba para Jesús, ese tabernáculo apuntaba también para el santuario verdadero que está en el cielo, el modelo que Dios le reveló a Moisés, ese santuario donde Dios está y donde Cristo intercede por nosotros. La Biblia es muy clara. Hay un lugar donde Dios revela su presencia, donde sus ángeles están a su alrededor, donde Jesús está intercediendo por nosotros. Y en ese cielo, en ese lugar, hay un santuario con un lugar santo y con un lugar santísimo. Vamos a seguir estudiando. Mira lo que dice nuestra quinta pregunta de hoy. ¿Qué animales eran usados en el día de la purificación del santuario? Levítico 16, verso 5 nos dice, y de la congregación de los hijos de Israel, tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. ¡Wow! Ya hemos encontrado esos 2 tipos de animales antes en la visión del capítulo 8 de Daniel. Mira lo que sucedía. Durante todo el año, simbólicamente, los pecados pasaban del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, a través de los sacrificios de esos animales inocentes. Esos pecados del pueblo pasaban para el santuario. La sangre de los sacrificios no era solo echada en el atrio cerca del altar de los holocaustos y en el altar de los holocaustos, pero la sangre de esos sacrificios era llevada para el lugar santo. Era puesta también en los cuernos del altar del incienso. Así simbólicamente los pecados estaban pasando del pueblo de Dios a través del sacrificio de esos corderos inocentes para el santuario durante todo el año. Cada vez que un pecador venía trayendo su ofrenda como un sacrificio por el pecado, él debería poner sus manos en ese animal, confesar sus pecados. Simbólicamente sus pecados pasaban del pecador para esa víctima inocente. Y entonces el pecador debería matar ese cordero, ese animal, y la sangre iba para el santuario, llevada por los sacerdotes. Así también, querido amigo, nosotros hoy, por la fe, cuando confesamos nuestros pecados a Jesús, tenemos esa certeza de que a través del sacrificio de Jesús, nuestros pecados son quitados de nosotros. Y Jesús los lleva al santuario celestial y ahí Jesús intercede por nosotros. Todos esos símbolos del Antiguo Testamento estaban apuntando para Jesús y para su obra de intercesión por nosotros. Pero un día al año sucedía algo muy especial. Es como si el santuario estaba sucio por los pecados del pueblo. Pero un día al año el sumo sacerdote entraba no solo en el lugar santo donde los sacerdotes que trabajaban ahí entraban, pero el sumo sacerdote un día al año entraba en el lugar santísimo para quitar los pecados del pueblo completamente del santuario y para ponerlos en la cabeza de un macho cabrío que debía ser llevado al desierto para morir ahí y para llevar los pecados del pueblo y apartárselos del pueblo por siempre. Ahí también
estaba un símbolo maravilloso de la obra que Jesús está haciendo por nosotros en el lugar santísimo del santuario celestial. Así como el santuario de la tierra, símbolo del santuario celestial, necesitaba ser purificado, también nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 9 que con sacrificios mejores que estos, es decir, mejores que los sacrificios de los animales, con sacrificios mejores, Jesús con su sangre está purificando el santuario celestial. Seguimos con nuestra próxima pregunta. ¿Qué deberían hacer las personas en ese día, el día de la purificación del santuario? Pues Levítico 16, 29 y 30 dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en ese día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová, nos dice Levítico 16. Ese capítulo es maravilloso. Habla de ese día de purificación, ese día de expiación, ese día en que en el cual Dios quitaba a través del sumo sacerdote el pecado del santuario y lo apartaba de su pueblo por siempre. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, cuando tenemos fe en Jesús, Jesús lleva nuestros pecados, los pone en el santuario celestial, pero Jesús está juzgando. Y aquellos que se arrepienten verdaderamente, sus pecados serán borrados de los registros del santuario celestial. Y Jesús, cuando venga en las nubes del cielo, pondrá esos pecados finalmente en la cabeza de Satanás que nos tentó a pecar. En ese día de purificación habían 2 machos cabríos. Eran lanzadas suertes. Un macho cabrío era para el Señor, era sacrificado. El sumo sacerdote llevaba la sangre de ese macho cabrío adentro del santuario, purificaba el lugar santísimo, rociaba, esparcía esa sangre en el arca de la alianza, donde estaba la ley contra la cual el pueblo de Dios había pecado. Y entonces el sumo sacerdote venía, purificaba también el lugar santo, salía cargando en sí mismo los pecados y entonces ponía sus manos en el macho cabrío vivo. Y ese macho cabrío vivo era entonces llevado al desierto, separando así los pecados del pueblo por siempre. Así también, cuando Jesús termine su intersección en el lugar santísimo del santuario celestial, vendrá para libertarnos a nosotros, su pueblo, completamente de nuestros pecados. Podremos vivir en su presencia por siempre sin pecado. Y Satanás, el que nos tentó a pecar, va entonces a pagar por los pecados que nosotros hemos cometido y que Jesús ha cargado con ellos en la cruz. Y nosotros por nuestro arrepentimiento aceptamos ese sacrificio. Ahora de nosotros el pecado pasó para Jesús, de Jesús para el santuario celestial, y a través de Jesús será puesto la culpa del pecado en la cabeza de Satanás, y Satanás será destruido. Seguimos con nuestro estudio bíblico. ¿Qué sucedió en el otoño del año 1844 al cabo de los 2300 años? Daniel 7, 9 y 10 nos dice, estuve mirando hasta que fueran puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Mira, si hacemos las cuentas, empezando en 457 antes de Cristo, cuando fue dada la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, y añadimos 2300 años, los 2300 días proféticos que eran 2300 años, no contando el año 0, que no existió, ¿verdad?
Entonces llegamos al año 1844. La profecía decía que hasta 2300 tardes y mañanas, es decir, hasta 2300 años, y el santuario sería purificado. Entonces, en 1844, Dios Padre y Dios Hijo empezaron la última fase de la intercesión de Jesús en el lugar santísimo del santuario celestial. Dice que tronos fueron puestos en un lugar especial. Se abrió el lugar santísimo. Dice que Dios Padre se sentó, es anciano de días, que había miles y miles de ángeles, los libros fueron abiertos, el juicio estaba empezando. Y la Biblia dice que el juicio empieza por la casa de Dios, es decir, los casos de los que han creído en Jesús están siendo analizados desde 1844. Y entonces nos dice aún Daniel capítulo 8. Vamos a leer el verso 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¡Qué maravilla! Saber que no solo Dios Padre está juzgando en el cielo cuando los libros son abiertos delante de Él, pero Jesús, el que es como el Hijo del Hombre, que encarnó, que se tornó un hombre, ahí está, aún en esa última fase de su intercesión, en el lugar santísimo, purificando los registros del santuario celestial, de los pecados de todos los que verdaderamente se han arrepentido. El pueblo en ese día de la purificación del santuario debería afligir su alma, debería confesar sus pecados, debería buscar estar en paz con Dios, porque sabía que Dios estaba juzgando y que Dios iba a quitar el pecado del pueblo por siempre. Querido amigo, querida amiga, también tú y yo hoy, sabiendo que Jesús empezó a juzgar en 1844, podemos saber que Él está ahí intercediendo por nosotros y que muy pronto va a venir para llevarnos al hogar, a nuestro verdadero hogar, al hogar celestial, al cielo donde vamos a vivir por siempre. Es el lugar santísimo donde está Jesús. Él quiere que tú y yo podamos estar ahí también. Pero mientras Él no viene, es tiempo de confesar completamente nuestros pecados, de pedirle perdón, de pedirle que nos limpie, que nos purifique, que Él nos ayude a tener confianza en ese juicio, que Él es el que está intercediendo por nosotros. Que Dios te bendiga, que sigas estudiando más y más las profecías de la palabra de Dios y que cada vez más puedas conocer ese maravilloso Jesús que está intercediendo por ti y por mí.